Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre polinomios de una variable. Comencemos mirando ejemplos de expresiones algebraicas que son polinomios, dados aquí, y ejemplos de expresiones algebraicas que no son polinomios, dados aquí. La definición de un polinomio puede variar, según la fuente, pero los términos de un polinomio en una variable deben ser una constante, o el producto de una constante, y una variable con un exponente entero no negativo. Entonces, mirando nuestros polinomios dados aquí, observe cómo tenemos varias constantes. Aquí, tenemos la constante 5. Aquí, tenemos la constante 6, y aquí tenemos la constante negativa 7. Y ahora, para los términos variables restantes, sigamos adelante e incluyamos los coeficientes, así como los exponentes en la variable. Entonces W es igual a 1 vatio al primero. Z negativo es igual a negativo 1 veces Z al primero. Y X es igual a 1X al primero. Observe cómo los términos restantes son el producto de una constante, y una variable con un exponente entero no negativo. De nuevo, W es igual a 1 veces W al primero. Aquí tenemos 7 y negativo al cuarto, que es igual a 7 negativo y al cuarto. Z negativo es igual a negativo 1 veces Z al primero. 2x para el segundo es igual a 2 veces x para el segundo. Y x es igual a 1x al primero. Observe que todos los términos se ajustan a estas dos categorías. Ahora veamos los ejemplos de las expresiones que no son polinomios. Primero, tenemos 5 dividido por x. Observe que esto no es producto de una constante y una variable. Aquí tenemos 5 dividido por x, entonces tenemos un cociente. También podemos escribir esto en forma de 5 veces x a la potencia del negativo 1. Observe en esta forma que el exponente no es un entero no negativo. A continuación tenemos 7 y negativo a los 2/3. Como el exponente es 2/3 aquí, y 2/3 no es un número entero no negativo, este no es un polinomio. Y finalmente, en nuestra última expresión, el primer y el tercer término satisfacen las condiciones para un polinomio, pero el segundo término no y, por lo tanto, este no es un polinomio. La raíz cuadrada de x es igual a x elevado a la potencia de la mitad, y una vez más este exponente no es un número entero no negativo. Ahora veamos algunas definiciones adicionales. Un monomio es un polinomio que consta de un término. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio que consta de 4 términos. Pero si el polinomio tenía un término, por ejemplo, si el polinomio era solo 12x al quinto, esto sería un monomio. Un binomio es un polinomio que consta de 2 términos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un polinomio que fuera 12x al quinto menos 2x al segundo, esto sería un binomio. Un trinomio es un polinomio que consta de 3 términos. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos un polinomio como 12x al quinto menos 2x a la segunda más x, este sería un ejemplo de un trinomio. A continuación, un término principal es un término que contiene la potencia más alta de la variable en el polinomio. Entonces, usando esto como ejemplo, observe que la potencia más alta en x es 5 y, por lo tanto, el término principal sería 12x al quinto. El coeficiente principal es el coeficiente del término principal. Como 12x al quinto es igual a 12 veces x al quinto, el coeficiente principal sería 12. El término constante es el término sin factor variable. Así que de nuevo mirando este polinomio aquí, observe cómo el término negativo 7 no tiene un factor de x, y por lo tanto 7 negativo sería el término constante. Y finalmente, el grado de un polinomio es el máximo exponente de la variable en el polinomio. Nuevamente, el máximo exponente en x es 5, por lo tanto, este es un polinomio de grado 5. Ahora veamos el ejemplo 1. Aquí se nos dan diferentes polinomios. Se nos pide nombrarlos, encontrar el coeficiente principal, encontrar el término constante y finalmente dar el grado. Entonces, nuevamente, el nombre se basa en el número de términos, por lo que este polinomio tiene 3 términos, por lo que lo llamamos trinomio. Este polinomio tiene 4 términos. Una vez que tiene más de 3 términos, simplemente lo llamamos polinomio. Este polinomio tiene 3 términos. Tenemos otro trinomio. Este polinomio tiene 2 términos, que es un binomio. Y aquí tenemos un término, entonces tenemos un monomio.
Luego, se nos pide encontrar el coeficiente principal, que es el coeficiente del término principal. Recuerde, el término principal es el término que tiene el máximo exponente en la variable. Observe aquí que el término principal es 24a al sexto, porque el máximo exponente en a es 6 y, por lo tanto, el coeficiente principal sería 24. En este polinomio, el máximo exponente en m es 3, entonces este sería el término principal y, por lo tanto, el coeficiente principal es 2. Es necesario tener cuidado con este ejemplo. Los términos no están en orden descendente. El máximo exponente en x es 3, por lo que este sería el término principal. Observe cómo sería el coeficiente 1. Entonces, el coeficiente principal es 1. En nuestro binomio, como este es x al primero, el término principal es negativo 2x y, por lo tanto, el coeficiente principal es negativo 2. Aquí solo tenemos un término, entonces este es el término principal y, por lo tanto, el coeficiente principal es 4. A continuación, se nos pide que proporcionemos el término constante, que es el término que no contiene un factor variable. Entonces el término constante en este polinomio sería 5. El término constante de este polinomio sería negativo 8 debido a la resta. El término constante aquí es negativo 7. El término constante aquí es positivo 4. Ahora, para nuestro monomio, parece que no hay un término constante, pero, por supuesto, podríamos escribir más 0, donde 0 es una constante, por lo que el término constante sería 0. Finalmente, se nos pide encontrar el grado. El grado de un polinomio en una variable es el máximo exponente en una variable en el polinomio. Observe aquí que el máximo exponente en a es 6, por lo que este es un polinomio de grado 6. El máximo exponente en m aquí es 3, por lo que tenemos un polinomio de grado 3. El máximo exponente en x aquí es 3, por lo que tenemos otro polinomio de grado 3. El máximo exponente en x aquí es 1, por lo que tenemos un polinomio de grado 1. Y aquí el máximo exponente en x es 3, por lo que tenemos un polinomio de grado 3. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.